Ahora sí. Estamos al aire. Matías, ¿nos escuchás? Sí, las escucho yo perfecto. ¿Ustedes a mí? Perfectamente. Así que lo hemos logrado. Qué bueno. Bueno, no dijimos antes de empezar de que Kevin es tu favorito, Matías. Antes de arrancar a meternos en la formalidad del vivo. Sí, Kevin es mi favorito, lo tengo que decir antes de arrancar. Seguramente toque algo de lo personal, porque trabajaremos algo en el taller que no es la facha, pero sí es algo de su identidad. Seguramente toque algo propio, porque vamos a trabajar también en el taller cuál es el personaje favorito de cada uno y qué toca de lo personal. Así que sí, ahora vamos a hablar mucho de él y yo encantado de que terminemos estos vivos hablando de Kevin un poco. Buenísimo. Bueno, había que ver volver a mirar los que no lo vieron, los capítulos 7, 9 y 11 de la temporada 3. Y la verdad es que yo, habiendo visto la serie y habiéndola vista de vuelta con mi marido, los volví a ver y sin embargo se sigue deshojando, ¿no? Los vínculos, las relaciones. Angie, ¿podés hablar tan muda? Porque estás hablando vos. Pero se siguen sacando cosas muy jugosas de las frases, de los diálogos que por ahí a primera vista no los identificás tanto. Así que gran elección de capítulos, Matías, para esta vez. Sí, sabés que yo hoy a la mañana los dejé de ver en un momento porque ya iba por la tercera vez que lo vi y dije, bueno, paro acá, porque cada vez que los veo voy mirando algunas cosas y quería darle un cierre a lo que había preparado. Así que sí, vamos con Kevin. Angie, ¿cómo andás? Hola. Bien. Matías, estaba pensando en que ya uno algunos diálogos se los sabe de memoria, ¿viste? De tanto verlo. Sí. No, estoy muy expectante, la verdad, con estos vivos y bueno, y con Kevin, que me parece que la propuesta de como esto de poner palabras o de saber el uso de palabras, ¿no? De poder ponerle palabras a lo que nos pasa, y que Kevin es un personaje que bueno, nos muestra eso, me parece muy interesante y bueno, estoy acá a la espera de tus palabras. Bueno, qué bueno, vamos por él, si les parece. Dale, ¿sí? Perfecto. También saludo a Sofi, a Paola, a todo el equipo también que están ahí detrás. Si les parece, les contamos a la gente, porque por ahí quizás alguien se sume hoy al vivo por primera vez, que esto empezó como un juego y que lo que hacemos es usar la serie como metáforas para pensarnos. No es que interpretamos un guión sabiendo lo que los guionistas quisieron escribir, sino que usamos los guiones como metáfora para pensar en nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de Kevin y yo voy a hablar de dos grandes ejes hoy. Después vamos a ir abriendo a preguntas, a comentarios, así que todos los que quieran pueden ir poniendo en el vivo lo que quieran preguntar. Pero voy a hablar un poco del profundísimo proceso de sanación que Kevin va haciendo a lo largo de la serie, por un lado, cómo él pasa de ser un actor de comedia, un actor de alguien que genera gracia, haciendo de nani de un bebé, a integrar el drama en su vida y cómo logra integrar eso. O sea que voy a hablar un poco del proceso de sanación de él, y la segunda parte me voy a dedicar un poco a su relación con el tío Nicky y cómo termina el trabajo que su padre había dejado trunco en esa relación, ¿no? Me gustaba llamar al vivo hoy el hijo que busca las palabras, el hijo que habla en el silencio. Kevin es un gran buscador de sentido. Tiene muy en claro, va aclarando a lo largo de la serie cuál es la solución, está enfocado en la solución, y la solución es hablar de lo que está silenciado, hablar de lo que ha quedado sin decir en la historia. Ya nos preguntábamos con Randall la otra vez, ¿no? ¿Para qué mirar el pasado? ¿Para qué mirar la historia? Y Kevin tiene que ponerle palabras a la historia para darle significado, ¿no? Voy a partir de pensar que él es un gran integrador, un gran buscador de sentido, cómo termina también integrando, hasta volviendo a Vietnam, integrando a las víctimas y los victimarios. Hay una gran escena acá donde él se junta con otro hijo de alguien que había combatido con el padre y les dice, o se dicen mutuamente, nuestros padres lucharon entre sí, ¿no? Y hay una gran acto de integración ahí en la guerra también. Es un hijo que va terminando lo que el padre dejó trunco porque quizás no tuvo tiempo o porque no pudo, ¿no? Entonces, me gusta, quizás fiel a la lealtad que tenía con su madre, que en una canción que vamos a tomar en un momento, Rebeca dice, me miro a los ojos, ¿no? Me gusta esa frase de pensar que alguien se puede mirar a los ojos a sí mismo, no solamente mirar a los ojos al otro,
sino mirarse a los ojos a uno mismo para saber cuál es la verdad de la historia, ¿no? Si tuviésemos un pizarrón acá en un salón, yo anotaría 3 palabras para arrancar, que son hechos, emociones y significado, ¿no? Hechos, emociones y significado. Toda nuestra historia ha estado plagada de hechos objetivos, ¿sí? En la historia de Kevin, tener un padre que estuvo en una guerra, tener un padre que falleció de tal manera, bueno, hechos, pero solo conociendo los hechos voy a poder ver cuáles son los sentimientos que esos hechos me generan. No puedo generar emociones en la historia si yo no sé lo que ha ocurrido, entonces a veces tengo que volver a la historia a ver hechos objetivos que han ocurrido, que muchas veces son hechos silenciados porque los padres creemos o los abuelos creen que no es bueno que esto se sepa, pero en todas las familias hay un hijo buscador, un hijo que quiere saber, y Kevin es el hijo que quiere saber y que tiene que ir a los hechos para después hacer un gran trabajo muy profundo de ver cuáles son las emociones que genera la historia, y para hacer después el tercer trabajo, que es qué significado tienen estas emociones para mí, ¿no? Porque uno podría pensar que la historia nos condena, que la historia nos va a condenar a la infelicidad, y ese es un significado que le damos, o podemos pensar que la historia es el sentido de la vida para nosotros, que nos hace fuertes, que el sufrimiento nos ha generado aprendizajes, y ese es otro sentido, ¿no? Pero para eso voy a tener que pasar por un momento intermedio, que es ponerle emociones a mi historia. Y ese es el gran trabajo de Kevin de toda la serie, tratar de integrar el drama a la comedia y poner la emoción a su historia, ¿no? Quiero partir de una escena que él tiene con Zoe, que es esta chica tan linda. Si las mujeres acaban de hablar de la belleza de él, yo tengo que hablar de la belleza de ella un poco. ¡Qué mujer! Y él se enamora, y en el medio de ese viaje le dice: necesito más palabras, ¿no? Necesito más palabras. Se lo dice por ella, porque ella también había tenido una historia de abuso y no le había contado a él todavía que su padre había abusado de ella. Y él le dice: necesito más palabras, necesito entender tu historia, contame quién sos, contame por qué no te podés abrir al amor conmigo, yo estoy enamorado de vos, contame tu historia, ¿no? A veces en el enamoramiento nos pasa esto, que nos enamoramos de alguien que tiene que hacer nuestro mismo trabajo, nos enamoramos de alguien que se parece a nosotros. En este caso él se enamora de una mujer que también tenía la historia silenciada, que también tenía que hablar de lo que le había ocurrido, en vez de vomitarlo, como lo vomita ahí, que después vemos si era el pescado o qué era que ella vomita, porque la historia se puede vomitar también, si yo no la digiero, ahora hablaremos. Pero nos enamoramos de alguien que tiene que hacer nuestro trabajo, que se parece a nosotros y que al mismo tiempo es distinto, ¿no? Entonces él le dice: necesito más palabras, ¿no? ¿Qué hace la palabra? Le pone emociones al hecho, le pone emociones a la historia, ¿no? Rebeca intenta con Jack ponerle palabras a la historia de Jack, pero Jack se resiste mucho. Ahora vamos a hablar de eso. Pero las personas a veces necesitamos más palabras para historizarnos, ¿no? Entonces Jack le dice a él, mirándolo a los ojos cuando era chiquito, lo voy a leer textual: el hijo repite los errores del padre o los corrige. El hijo repite los errores del padre o los corrige. ¿Cómo era el mundo de Jack? Sé que hay muchas fans acá, ¿no? Pero por todo el sufrimiento de la guerra, yo creo que era un tipo que había dividido su vida, ¿no? Hacía mucha fuerza por su vida antes y después de la guerra, un pueblo y otro pueblo, y dio a su hermano por muerto ante sus hijos para tratar de alejar todo el dolor de la guerra, para tratar de alejar toda su culpa. Esa es mi lectura, por supuesto es una lectura subjetiva, pero el gran tío Nicky le dice a los hijos: tu padre veía la vida en blanco y negro, ¿no? Tu padre veía la vida en blanco y negro. Tu padre había separado su historia. Vieron que hay una escena donde Jack va a ver a Nicky en un momento y tiene las dos flechas en el camino, ¿no? Voy para un lado, voy para el otro. Se va para el lado de su familia actual, construye esta familia con sus hijos y con Rebeca, y hace enormes esfuerzos por dejar atrás el dolor. En psicología eso lo llamamos escisión. La escisión es un mecanismo defensivo muy profundo, que a veces es muy lógico del trauma.
cuando ha habido grandes traumas, la mente escinde. Escindir significa separar de la conciencia la emoción queda muy profunda debajo, y yo voy a otro lugar que es el de la conciencia sin emoción, ¿no? Entonces, Jack vivía en un mundo separado, en un mundo escindido, antes y después de la guerra, su familia y su otra familia, su hermano muerto que en realidad estaba vivo, y hay un hijo que es él, Kevin, que viene para mí a integrar lo que el padre había escindido, ¿no? Que tiene que hacer un trabajo personal de juntar lo que su padre había separado, y ya hablaremos de cómo hace esto con el tío Nicky, ¿no? ¿Qué pasa con la historia, no? Yo voy a llamar ahora la historia La Tinta, porque vamos a usar algo de una canción de Rebeca que hace llorar a Jack, que se llama Tinta Invisible, que después se las vamos a pasar, Invisible Ink. Entonces, los hechos de nuestra historia dejan huella, ¿no? Dejan una inscripción. Yo lo voy a llamar la tinta. Esa tinta puede ser invisible, como le canta a ella en el tema. Es una tinta que yo no veo, cuando la escindo no lo veo, pero queda grabada en el cuerpo, queda grabada en la mente, por supuesto en el inconsciente, para aquellos que creemos que hay un inconsciente. Los hechos han existido en nuestra vida y tienen entidad. Los podemos mirar o no los podemos mirar, ¿no? Pero voy a partir de esto de que un hecho genera una inscripción, genera la tinta, ha quedado inscripto, muchas veces queda inscripto en el cuerpo, muchas veces queda inscripto también en la mente. Piensen que cada vez que hablamos de mente tenemos que hablar de cuerpo, cada vez que hablamos de cuerpo tenemos que hablar de mente. Entonces, cuando la historia no es mirada por nosotros, cuando escindimos la emoción que nos han generado los hechos, en psicología por lo menos creemos que esa historia se puede actuar. ¿Qué significa actuar? Que lo puedo poner en un acto impulsivo, podría ponerlo en una adicción, podría ponerlo en violencia, podría ponerlo en impulsividad, podría ponerlo en vivir cumpliendo con las cosas pero estar desconectado de mí mismo y ser un gran estresado, estar sobreadaptándome todo el tiempo a lo que el otro quiere, me dejo de mirar a los ojos, como decía Rebeca, y vivo la vida actuando un personaje que yo no soy. Algo de eso era Kevin al principio de la serie, hasta que termina siendo más genuino y más conectado, ¿no? Pero cuando la historia no es mirada, voy a usar una metáfora digestiva, ¿no? Cuando no se digiere la emoción que generan los hechos, yo puedo vomitar esa historia, como muestra Zoe en ese vómito, cuando le intenta contar el abuso a él, y la puedo vomitar en la vida cotidiana, en violencia, en adicciones, que acá hay mucha adicción en la serie, en impulsividad o en una sobreexigencia, ¿no? Entonces, parto de esta base de Kevin como el gran integrador, como el que busca ponerle emoción a la historia, y quizás siguiendo algo del legado de su madre, ¿no? A veces la madre o el padre, ambos niegan la historia, niegan y se ponen en ese lugar de decisión, o alguno de los dos empieza a generar una tensión, ¿no? En la pareja de Jack y Rebeca yo veo una tensión, ¿no? De hecho, Rebeca se reprocha en un momento de estos capítulos, ¿por qué no pregunté más? Cuando se entera que el tío Nicky está vivo, se pregunta, ¿por qué no pregunté más? Yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber la verdad. ¿Por qué no pregunté más? ¿No? Es una mujer que se reprocha no haber preguntado más, pero la serie también muestra, ella hace algunos intentos por preguntar, Jack no deja entrar y ella se repliega un poco, ¿no? Pero quiero ir a esta maravillosa imagen cuando ella va a probarse como cantante, ¿no? Que sale en el auto. Él le había ocultado información, le había dicho que iba a haber un amigo. Él va a expiar las culpas, es interesante, lo podemos hablar después, porque va a expiar las culpas con un soldado. Yo creo que él tenía culpas con ese compañero, pero su gran culpa era con su hermano. Entonces, en vez de expiar la culpa con su hermano, la culpa la expía por otro lado. Pero hay una escena increíble en ese auto, donde ella se baja después de que le dijeron todo muy lindo, cantás bien, pero para un pueblo, ¿no? Y ella ya le había preguntado a él, ¿vos llorás? ¿Vos llorás? Y él zafa como zafaba él, poniendo caras, ¿no? Ahí hay una mujer incisiva. Esas mujeres a los hombres a veces nos hacen bien,
porque nos meten el dedo en la llaga, porque nos hacen meternos con el dolor. En muchas parejas a veces ese es el rol de la mujer, que los hombres nos conectemos un poquito más. También puede ser al revés y que sea el hombre el que lo logre con la mujer, por supuesto. Pero bueno, él en un momento le dice Beck, ¿no? Beck. Y ella dice, a nadie me llamó así, ¿no? Entonces, él le dice, ¿me cantás la canción? Por favor, ¿me cantás la canción? Y ahí ella empieza a cantar. Primero le dice algo que es genial, que le dice, me gusta la lluvia, no me gusta el sol que hay en este lugar, todo el día sol. Volvamos a casa, que en casa hay lluvia, ¿no? Yo voy a tomar esa metáfora, me gusta la lluvia. No me gusta solo el día soleado, que vos vivís, todo maravilloso, los 3 pibes, la vida increíble, ¿no? Ella le dice, a mí me gusta también la lluvia, volvamos a casa porque en casa hay lluvia. Una genialidad del guión. Y, yo lo veo, por ahí el guionista no tengo ni idea porque puso esa frase, pero me gusta esa metáfora de me gusta la lluvia, ¿no? Y en esa demostración de quizás cómo vivir, Rebeca empieza a cantar una canción que se llama Tinta Invisible, después la vamos a dar en inglés y yo voy a traducir algunas partes, pero que básicamente en un momento dice, toda tinta es invisible, ¿no? Eso significa que la huella que ha dejado la historia es invisible, pero si lo vas a dar, dedícale tiempo. Si lo vas a dar todo, dedícale tiempo a mirar a la historia, dedícale tiempo a mirarte a los ojos, para conectarte con la emoción y para darle sentido. Él ahí empieza a llorar porque no estaba pudiendo mirar su historia, porque ella lo conecta ahí, porque la palabra es el conector. Y después hay una frase que yo creo que termina de tocar ahí la fibra de él, que es, resulta que todos mis errores eran perdonables. Resulta que todos mis errores eran perdonables y el tiempo que he pasado perdido era la señal. Yo creo que esto toca la culpa ahí y sale la angustia de él, ¿no? Ella tuvo la posibilidad ahí de tocar esa fibra y él empieza a llorar como pocas veces se lo ve en la serie, ¿no? Un llanto de congoja, de mucha angustia, un llanto realmente de conexión, ¿no? Pero creo que ahí ella logra, quizás en un acto de amor, que él se mira a los ojos a sí mismo y que reconozca el trauma de la guerra y todo ese dolor, ¿no? Ahí un oyente nos dice, la canción la escribió el marido de Mandy Moore, mirá vos, no sabía, ahora lo vamos a pasar a la canción después del vivo. Entonces, si la marca va dejando huella, y eso es la tinta que queda inscripta, para que la tinta se torne visible tenemos que dedicarle tiempo, y solo en ese tiempo habrá una reescripción de la historia, ¿no? A mí me interesa pensar que los adultos podemos renarrar la historia dándole un significado más bueno para nosotros o más propicioso para crecer, ¿no? Si yo solo miro la historia pensando qué injusta ha sido la vida conmigo, este valle de dolor en el que viví, qué poco me han entendido, entonces ves, por esto no puedo lograr nada en la vida, estoy condenado a la infelicidad, con esta historia que querés que haga, ¿no? Mirá la historia que tuve, con esta historia que querés que haga. Bueno, estoy dándole un significado a la historia que obviamente me va a dejar trunco, inhibido y con pocas chances de ser feliz, ¿no? Si reescribo la historia y pongo otra tinta y hago visible la anterior para reescribir, que es lo que yo creo que Kevin hace toda la serie, hasta pasar a ser un tipo mucho más integrado que lo que era en un momento, bueno, ahí aparece la posibilidad de reescribir la historia, ¿no? Entonces yo propongo a los oyentes acá, que bueno, ya somos más de 100 en un feriado en Argentina, decir, tenemos la posibilidad de mirar la historia para reescribirla, pero para eso vamos a tener que saber algunos hechos, aquellos que nosotros consideremos que tenemos que saber, eso a veces se sabe preguntando, y conectarnos con la emoción que generan esos hechos, ¿no? Yo después me quiero dedicar fuertemente al tío Nicky, que es mi segundo, pero no sé si quieren abrir un poquito acá a esta primer parte de este proceso de elaboración que Kevin tiene que hacer, y después nos dedicamos un poquito a este trío de Jack, Nicky, Kevin. ¿Les parece? Dale, yo tengo una pregunta, si querés puedes empezar. No, empieza. Cuando hablabas del diálogo que ella tiene con Miguel, su marido, cuando ella descubre que tiene un hermano, Jack, del cual ella no sabía nada,
y Miguel le dice que ella y los chicos eran para Jack su vida entera, ella en un momento dice, esa explicación me sirvió durante mucho tiempo, pero ahora ya quiero saber la verdad, ¿no? Ella habla como que en el fondo es como que ella estuvo escuchando eso durante muchos años, pero se da cuenta, está preparada para realmente saber la verdad. Entonces la pregunta es, ¿por qué es tan necesaria esa verdad? Hay veces que hay miembros en la familia que tienen que buscar o necesitan saber y otros no. ¿Es necesaria la verdad desde el punto de vista de la conciencia o de la sanación? Claro, ¿cuál es la verdad, no? Yo creo que no es necesario que un hijo se inmiscuya en la intimidad de la pareja de los padres, por ejemplo, hablando de la intimidad emocional de las parejas de los padres. No es un lugar del hijo necesariamente preguntar sobre la intimidad de la pareja de los padres, por ejemplo. Ese es un lugar de los adultos, ese es un lugar de los padres, es un lugar privado, es un lugar que para mí no sé, que es privado. Pero hay hechos que a mí me han constituido, ¿no? Hay hechos de mi historia, desde mi origen a esta parte, que a mí me hacen ser quien soy hoy. Y tengo derecho a saber esos hechos, cuando creo que es pertinente que yo los sepa, ¿no? Porque voy a entenderme y porque voy a entender mucho de lo que yo hago hoy en mis vínculos, ¿sí? Si hay hechos que a mí me han llevado a desconfiar del mundo, porque me han desilusionado mucho, o porque han sido violentos para conmigo, o porque me han traicionado fuertemente, o porque me ha faltado mucho amor objetivo, porque ha habido grandes ausencias, yo tengo derecho a saberlo para entender mi desconfianza hoy en una relación, ¿no? Pero para también darle un nuevo significado a esos hechos. Por eso, esto va a ser muy personal entre los hermanos. Algunos sentirán que tienen que saber más de la historia y otros sentirán que así está bien. Pero yo creo que algunos hechos forman parte de nuestra identidad y saberlos nos puede hacer entender quiénes somos hoy, ¿no? Para eso no hay que meterse en la intimidad emocional de la pareja de los padres. Para eso hay que saber qué cosas han ocurrido que tienen que ver conmigo. Y esos hechos me van a generar una emoción, y ahí está lo que llamamos en psicología el proceso de elaboración o de sanación, que es cuando la historia forma parte de la mente consciente, ¿no? Cuando la historia forma parte ahora de la mente consciente, nosotros lo llamamos en psicología, está mentalizado, forma parte de mi mente inconsciente, entonces yo lo tengo ya mentalizado, ¿no? No sé si respondo, Elisa, algo de eso. Sí, algo así. Matías, yo me quedaba pensando en esto de mirar la historia en una familia, digamos, cada uno mira su historia, o no sé, según el momento en el que esté, ver una parte, o elige, o puede, ¿no? Qué difícil que es el encuentro por ahí entre hermanos frente a una misma historia que se ve tan diferente, ¿no? ¿Dónde está digamos, el punto de encuentro? Porque por ahí esa historia vista desde muchos lugares, digamos, si estuvieras vos moderando, a lo mejor llegaría a buen puerto, pero en general, entre hermanos solos, cuando pones en común una mirada, no siempre es pacífico, ¿no? Como que las miradas a veces llevan a desencuentros más que encuentros, pero lo veo, como vos lo decís, como muy sanador y positivo, ¿no? Para una familia poder mirar sobre lo que pasa. Está buenísimo, Angie, esto que preguntás, porque tenemos que hacer mucha diferencia entre lo que es un hecho de lo que es una lectura de ese hecho, y de lo que es una emoción de una lectura de un hecho, ¿no? Hay hechos, voy a inventar acá un ejemplo, ¿no? Somos 5 hermanos. Hubo 2 años de nuestra vida que papá no estuvo en casa. Es un hecho objetivo. Papá no vivió en casa por 2 años. Ese es un hecho, que por ahí supongamos que los hermanos más chicos ni se lo acuerden porque eran bebés. Papá no estuvo 2 años en mi casa. El mayor sí se lo acuerda, o la mayor sí se lo acuerda porque, no sé, supongamos que tenía 8 años. Es un hecho. Quizás para ese bebé no fue tan significativo, emocionante esa ausencia, pero para la de 8 sí. Entonces, muchas veces esta diferencia entre hermanos es cuando empezamos con las lecturas, ¿no? Si a mí ese hecho me hizo sufrir, a mí la verdad que no. Y puede ser real, ¿no? Porque tenemos otras edades, porque tenemos otro vínculo con ese padre, porque, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a hablar entre hermanos, ¿no? Creo que esa tenemos que tener muy en claro. ¿Estamos hablando de hechos o de lectura de los hechos?
porque la lectura de los hechos es absolutamente subjetiva, muy personal, pero todos compartimos esto de que hubo 2 años de nuestra vida que papá no vivió en casa. Ok, es un hecho. Para unos puede haber sido un alivio, no sabes lo que la disfruté a mamá. Para otros puede haber sido un alivio porque me sacaron del medio y yo no tuve que lidiar con esas peleas. Pero por eso haría una gran diferencia de hechos. Acá había hechos en la serie, ¿no? Una guerra, un hermano que estaba vivo y no estaba muerto, hechos, ¿no? Entonces haría esa gran diferencia, Angie, ¿no? Cuando hablamos de la historia, de lo que son acontecimientos, de lo que son narraciones que nos hacemos de los acontecimientos, porque ahí es cuando la memoria empieza a ser una ficción. La memoria es una ficción. ¿Qué significa eso? Es un invento. Hay hechos reales, pero después armamos una historia. Uy, qué injusto fue papá que se fue de casa, qué egoísta que fue papá que se fue de casa. Después nos enteramos un día que mamá lo echó. Ah, bueno, no es lo mismo, ¿no? Pensar que papá se fue por motu propio y no volvió más, que mamá le dijo te vas. Sí, el famoso bueno que se transforma en malo. Claro, entonces hay historias y hay hechos y hay historias que nos contamos de los hechos. Cuando nos empezamos a contar la historia, en psicología la llamamos la narrativa que nos armamos de la historia, ahí la memoria empieza a ser una ficción y por supuesto que puede fallar. Entonces, porque es una lectura personal que yo hago de esos hechos, ¿no? Por eso yo cuando trabajo con hermanos lo que siempre sugiero es escuchar la historia del otro, escucharla, no es la tuya. Aunque hayan tenido la misma mamá y el mismo papá, no es la misma historia. Entonces, escuchar la historia del otro para ir a la empatía. Vos tenés la tuya, escuchar la del otro, y es muy enriquecedor lo que pasa. Estos 3 hermanos, los Big Three, lo hacían todo el tiempo, ¿no? De escucharse. Y la verdad que tenían registro de los padres completamente distintos, ¿no? Acá es interesante como Kate, cuando se entera lo del tío, dice, no, yo no voy, estoy embarazada, yo no voy. A lo Kate, ¿por qué no va? Porque por la lealtad con el padre, digo yo, tira al padre, no quería ir ahí. Después viene a lo Kate, aparece de sorpresa, se toma el avión, toca el timbre, acá estoy, vamos, no me hago pis, paran en la ruta. Pero no, yo con papá no me voy a meter. Ella era la hija más leal al padre, ella es la hija más leal al padre. Ya lo vimos en Kate, que no quería que esto se supiera, ¿no? O el dolor que le iba a llevar eso, ¿no? Ahora pienso en si Jack hubiese tenido más años para decir, a lo mejor lo hubiese querido contar, la vida no le dio la oportunidad. Digo, porque uno mientras que va siendo padre se va animando a mirar la historia, va aprendiendo a hablar con los hermanos o no. Y digo, después, a lo mejor no te alcanza la vida para eso, historia, y poder dársela más sanada a tus hijos. Y eso también da una responsabilidad, ¿no? No solo porque uno se muera joven, sino, digo, a lo mejor la vida no te alcanza porque no lo pudiste ver, ¿no? Y digo, qué feo irte sin haber podido decir que vos no pudiste ver, no de malo, sino que a lo mejor te costó mucho, ¿no? Ahí sí, es difícil que tuvo Jack en su vida, ¿no? Y hablaste de la responsabilidad. En estos capítulos hay una escena donde el padre lo agarra a Jack y le dice, el único trabajo que tenés en tu vida es cuidar a tu hermano menor. El único trabajo que tenés en tu vida es un mandato del padre. Lo único que te voy a pedir en tu vida es que vos cuides a tu hermano menor. Él lo trata de cumplir yéndolo a buscar en la guerra, se alista en el ejército para ir a cuidarlo, lo va a buscar y le pide al otro coronel o no sé qué era, dame mi hermano que yo lo quiero rescatar, se lo da por 2 semanas. Entonces, ahí hubo un intento de él de cumplir ese legado de su padre, que su padre había sido muy claro con ese pedido, incluso, ¿no? Porque ya que empieza a juzgar a este hermano con el episodio tan traumático del hermano. Entonces, yo acá quiero tomar esto a partir de lo que Angie me preguntás, esto de cómo empieza a haber ahí un intento de él de cuidar a su hermano. Hay una escena genial de ellos dos que van a pescar y que Nicky le dice, yo cuando sea grande voy a tener 2 casas, en esas 2 casas va a haber un bote, ese bote va a estar en un muelle y pensemos lo que significa después en la historia el bote y el muelle y la casa del otro lado, porque cuando están ellos dos en la guerra, mirando la guerra, hablando de la guerra, Jack le dice, si cruzamos la otra orilla, la guerra se va a ver de otra forma, vos vas a ver la guerra de otra manera, desde esa casa se va a ver la guerra de otra manera, ¿no? Entonces yo vuelvo a que, no sé, me parece una genialidad esa imagen infantil donde
el tío Nicky le habla de esas dos casas, de un muelle y un bote, y que es un tío Nicky que daba chocolates, ¿no? Porque le da chocolate a este chiquito en el bote para ir al bote, y cuando Jack después lo va a buscar a su casa rodante y le dice yo no tomo más alcohol, Nicky le dice yo tengo chocolate. Genial, yo tengo chocolate. Es un tío que daba chocolate y es un tío disponible para que lo escuchen, ¿no? Empieza a mandar postales, acá estoy, esta es mi dirección, acá estoy, ¿no? Es un tío que después de esa escena de la pesca y después del gran trauma de la guerra, un poco enloquecido que estuvo en la guerra por el trauma, trata de hacer un juego de pesca con este chico y le sale muy mal y tiene que acarrear con otro dolor de la madre, ¿no? Otro dolor de la madre, no solamente la madre de ellos violentada por el padre, sino ahora el dolor de una nueva madre que pierde un hijo. Todo un tema en esta serie, las madres que pierden hijos. Esta madre vietnamita que pierde el hijo, ¿no? Y ahí él termina un poco de dedicarse al alcohol y a las sustancias. Pero le empieza a mandar postales a su hermano, ¿no? Acá estoy yo, estoy disponible, quiero que me escuches. Y Jack, con toda la vida sin vida, con toda la parte genial que él tenía, mi lectura es que lo empieza a juzgar al hermano. Ya vimos en el vivo introductorio general, le damos a la gente tardía que no lo vio, que hay un introductorio que hicimos de donde veíamos toda la familia. Yo ahí hablé un poco de los excluidos, hablé de la teoría de Bert Hellinger de la pertenencia. Bert Hellinger dice que el alma familiar inconsciente tiende a la inclusión y no la exclusión. Cuando excluimos a alguien es porque lo juzgamos. No me voy a detener acá porque ya hablamos un poco de esto. Pero Jack juzga a su hermano por el episodio del bote y el chiquito vietnamita. Y le empieza a reclamar eso y lo deja de escuchar, ¿no? Porque vuelve a la casa rodante, él le empieza, tengo algo para vos, le dice Nicky, le empieza a sacar las fotos, te doy chocolate, pero después le dice a los grandes tres cuando lo vuelven a buscar, él nunca me escuchó, nunca se lo pude decir. Ahí aparece la gran similitud entre que yo creo que tienen Kevin y Nicky, ¿no? Kevin se parece mucho a su tío. No se lo pude decir, otro buscador de palabras. Yo se lo necesitaba decir. Es que él no me escuchó que esto había sido un accidente. Él no me escuchó que esto había sido un juego, ¿no? Entonces quiero leer un extracto cortito de Bert Hellinger. Espero no aburrir a la gente, pero vuelvo a Hellinger, porque Nicky es el que habla del dolor genuino, ¿no? El dolor genuino. Yo tuve un dolor genuino. ¿Sabes lo que es acarrear toda la vida con la cara de una madre que perdió un hijo? Y él le dice, las madres vietnamitas cuando perdían un hijo se estremecían, se estremecía el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí alguien de esa negligencia, ¿no? Estaba un poco trastornado Nicky en la guerra, ¿no? Pero dice Hellinger, yo voy a partir de esta idea de que Jack le reclamaba al hermano cordura o le reclamaba al hermano no haber hecho eso con el chico. Y Hellinger dice, el reclamo, que voy a leer textual, después se lo podemos pasar en un post a la gente, el reclamo es una sensación de soberbia. Muchos ayudadores hay que disfrutan del derecho a reclamar. Por ello no aceptan nada de aquellas personas a las que ayudan. La culpa es vivida como obligación y la inocencia como independencia de la obligación o como reclamo. Tiene cierta complejidad este autor, pero quiero parar acá. Reclamarle al otro algo, dice él, es un acto de soberbia. Es un acto de soberbia donde yo me pongo en inocente y le pongo al otro la culpa de lo que ha ocurrido. Bajo el carácter de que te estoy ayudando, pero no voy a tomar nada de vos porque vos tenés la culpa y yo soy el inocente. Yo soy el gran ayudador, yo soy el que te fui a rescatar, vos te mandaste esta macana, no te escucho más. Jack, perdón para las fans, pero tenía un costadito soberbio que tenemos todos,
que tenemos todos, me subo primero al bondi, ¿no? Ese costadito soberbio, desde el dolor, ahí voy, que veo levantar el dedo, hace que él quizás no haya podido escuchar a este hermano tan sufriente que quería darle explicaciones, y eso lo llevó a él también a dividir estas dos vidas, ¿no? Pero creo que Hellinger lo que quiere decir es, a veces nos ponemos a ayudar al otro, pero a reclamarle fuertemente, te ayudo pero te reclamo, te ayudo pero te reclamo, pero te ayudo te reclamo, eso me pone en un lugar de muchísima soberbia, vos sos el que tiene la culpa y yo quedo inocente y reclamando. Me ayudó esto de Hellinger para entender esta dinámica entre hermanos que Kevin intenta romper cuando le dice a los otros dos, yo no lo voy a dejar como lo dejó papá, volvemos. ¿Vieron? Yo no voy a volver a casa así como si nada, yo vuelvo. Y volvió y lo encuentra a Nicky con una pistola en la mesa, a punto del suicidio, y lo salva. Y yo creo acá, y esta es mi lectura, que Kevin terminó completando el trabajo que no pudo hacer el padre, que es cuidar a su tío. Y después comparte un tratamiento de rehabilitación, no vamos a spoilear, y juntos afrontan la adicción, y juntos luchan por salir adelante, quizás como su padre no había podido, ¿no? Yo creo acá que es Kevin quien termina el trabajo que el abuelo había dejado, legado, que es cuidar a este tío / hermano, ¿no? Pero quiero ir a esta dificultad que tuvo Jack, que yo creo que es por el trauma, es por la decisión, pero haber dado un hermano por muerto, eso es excluirlo y ponerle a él la culpa de lo que había ocurrido, ¿no? Bueno, abro un poco porque hablé mucho y ahí te veía Elisa con ganas de algo. Sí, retomando lo que contabas de la canción que cantaba Beck al principio, todos mis errores son perdonables, ¿no? Yo creo que Jack tiene un tema con el perdón hacia sí mismo y el perdón hacia el hermano. Y cuando el hermano dice, tu padre era un mundo binario, blanco y negro, y no había grises en el medio, en el fondo Jack es como que luchaba contra esa falta de perdón también que tuvo cuando lo va a ver, que le miente a Rebeca dónde va. Hay dos momentos, uno, vos lo nombraste recién, cuando él está frente a los carteles, que él piensa para qué lado ir y elige la familia, digamos. Y después hay otro momento que él le dice a Rebeca que fue a ver a un compañero de guerra, pero no le blanquea, que es el hermano. Y cuando está por subir de vuelta al cuarto, como que frena en la escalera a ver si... Y ahí como que él duda si abrir o no el juego a la mujer y bueno, y abrirse a todo este mundo, ¿no? Y yo creo que hay un tema ahí como del perdón trabado que no da de la mano con esto que decís del reclamo. La culpa, Elisa, yo creo que es uno de los grandes temas de la serie. A mí una de las cosas que más me gusta de esta serie es cómo trabajan la culpa. Porque la culpa es una emoción tan difícil de trabajar, tan difícil en los seres humanos, ¿no? Y lo que la serie trabaja muchas veces es... Porque a veces está la culpa de la transgresión, ¿no? Que esa es la culpa más fácil. No sé, robé, está claro que es una transgresión para los valores de la cultura. Maté, está claro que es una transgresión para los valores de la cultura. Pero me parece que acá se trabaja la culpa existencial, que es no fui suficiente, no fui suficiente, no pude con esto, ¿no? Yo no pude, ¿no? Entonces, por supuesto, nada que reprocharle a Jack, ¿no? A este personaje tan entrañable que viene de una guerra, que viene de querer rescatar al hermano, que se adictó para rescatar, pero no pudo, ¿no? Y después de ahí arma todo este personaje que él arma con mi otra vida, ¿no? Pero la culpa, y ya lo vimos cuando vimos el vivo de Kate, que a los que tengan ganas vuelvan a él si quieren, porque trabaja mucho la culpa en la hija. Nada, la culpa es una de las grandes emociones que trabaja la serie para mí de una manera increíble. Increíble. Hay una pregunta de una asistente al vivo que dice, ¿cómo salir de la tinta invisible? Poner palabras. Claro, imagínense una tinta... Había un juego de chico, no me acuerdo cómo se llamaba, que había una tinta invisible que vos lo hacías visible. No me acuerdo si era con unos... papel Canson, estoy hablando de la antigüedad. No me acuerdo. Yo lo sé. ¿Qué era, Angie? Tenías que poner limón. Le tenías que poner limón y de repente aparecía la palabra mágica. Es genial lo de limón, ¿no? Creo que se escribía con lavandina o algo así, un escarbadiente, y después cuando le ponías el limón aparecía la palabra. Está relacionado con la limonada del primer capítulo. Bueno, para tanta conexión. Claro. Yo ya no... Así estamos desconectados, Angie, que parece que lo hubiéramos preparado. Vamos con la limonada, ¿no?
claro, está la tinta y la tengo que hacer visible. Y después tengo que ver qué me pasa con lo que leo, y después tengo que reescribir mi historia, ¿no? O sea, yo leo la tinta, me da enojo o tristeza, pero si me quedo en el enojo o la tristeza y me victimizo por eso, estoy frito en la vida. Tengo que, después de conectarme con el enojo y la tristeza, reescribir la historia y ver qué sentido tuvo eso para mí. ¿En qué me puede transformar hoy? ¿Qué me puede ayudar? Entonces, por suerte tenemos siempre una virome en la mano y podemos reescribir. Pero para eso hay que mirar, ¿no? Entonces, ahí está la nueva narrativa, ¿no? Entonces, yo creo que contestando esto que pregunta esta persona, tenemos que mirar, la tinta se tiene que hacer visible, tengo que conectarme con todo el dolor, el enojo, la tristeza que me haya generado y reescribir. También en esa tinta invisible puede haber hechos de disfrute, de alegría, de felicidad y de vida que yo no vea. La tinta no es solamente trauma, no es solamente dolor. A veces no vemos, ¿no?, actos de enorme amor de nuestros padres, de enorme entrega, de gran alegría, que no los vemos porque también quedaron invisibles. O sea que también tenemos que volver para conectarnos con la alegría de eso que también sucedió, ¿no? Los que somos muy neuróticos tendemos a mirar la historia para victimizarnos, para verla gris, para sufrir. Ojo que en esa historia hubo enormes actos de amor que también están invisibles y que sería bueno ni hablar nuestro nacimiento de pique, un acto de amor, que más vale mirarlo, ¿sí? No, le puede haber dolido a nuestra madre algunos pujos, le puede haber tenido, fui prematuro, me pusieron en la incubadora, pero ojo con ese enorme acto de amor que me lanzó a la vida, ¿no? Y todos los otros que hubo, ¿no? Todas las otras presencias, ¿no? Todas las otras presencias. Entonces, seguramente mamá y papá estuvieron más en la puerta del colegio de lo que a veces creemos. Seguramente mamá y papá laburaron más por nosotros que lo que nosotros creemos. Seguramente hubo diálogos de amor entre ellos que nosotros no sabemos ni vamos a saber. Seguramente hubo actos de confianza entre ellos que no sabemos, o de reconfianza entre ellos que no sabemos ni vamos a saber. O sea, la tinta invisible también tiene que ver con el amor, y a veces lo que queremos volver a la historia solo para justificar el dolor, no lo queremos ver. Entonces también miremos eso, ¿no? Lo que sí hubo. Ausencias y presencias, ¿no? Creo que de eso se trata. Ahora, ¿hay algún...? ¿Cómo estamos de tiempo? Ustedes me dicen. 10 minutos, así que estamos bien. Y todavía tenés que cantar. Perfecto. Faltan 10 minutos. Sí, ahora voy a cantar en inglés con una guitarra a lo Mandy Moore. Totalmente. No, lo que yo pienso es que, digamos, hay una cuota de algo bien hecho en no ponerle limón a la tinta, digamos, por ahí. Porque digo, ya quiso privar a sus hijos, o digamos, alejar a los hijos de una historia dolorosa o de una realidad que él tuvo, que uno como padre, yo me siento reflejada en que hay cosas que vos no querés que le lleguen a tus hijos, porque por ahí es de la historia, pero o no tienen la edad, o por ahí tienen que pasar antes por uno, digamos. Hay algo de protección que no es invisibilizar la tinta, pienso yo mientras que te escucho, que por ahí no es tan malo, o no es no querer mirar la historia, es prudencia, por supuesto, no hablando, sí, por supuesto hablando de hijos niños, por supuesto hablando de hijos adolescentes, pero cuando hablamos de un hijo adulto que va a preguntarle a la madre o al padre, che, contame esta parte, y tenemos una señora o un señor de 35 o 40 años que ya puede escuchar, bueno, ahí es otra historia, ¿no? Ahí creo que puede ser un acto heroico y de mucha generosidad de un padre o una madre de 70, 80 años contar lo que tenga ganas de contar de esa parte de la historia, por supuesto cuidando su intimidad, ¿no? Por supuesto que no le vamos a leer la tinta en voz alta, toda la tinta a un chiquito de 9 años, porque lo vamos a encandilar. Él no tiene la madurez, y está muy bien que no la tenga, ¿no? O sea, voy a un ejemplo concreto. Mamá y papá no están llegando a fin de mes con la plata, y están muy preocupados. Y no lo vamos a encandilar a un chiquito de 9 años con esa tinta, ¿sí? Pero cuando ese chiquito tenga 35 o 40 años, le vamos a poder contar, no sabes lo que nos costó pagar tu escuela o la obra social, y no sabes lo que nos costó. Y ahí se aparece en el hijo
la visibilización de la tinta, ¿no? Pero estamos hablando de un hijo grande que se entera a los 40 años que a su papá y a su mamá los tuvo que ayudar la abuela con la plata porque no les alcanzaba para llegar a fin de mes, y él creía que el colegio lo pagaba mamá y papá, y resulta que lo pagaba la abuela. Bueno, que se entere a los 40 años en un acto de agradecimiento a la abuela, hará un ritual y se lo agradecerá, pero esa tinta no estaba visible a los 8, y está muy bien que no lo esté porque no tenía edad para cargar él con esa ansiedad de los padres, ¿no? Uh-huh. Y ahora, no sé si cuando uno habla de pareja también, ¿no? Como que nunca lleva a buen puerto invisibilizar algo de la historia con el que es par. Sí, a ver si te entendí. ¿Qué contarle de la propia historia a la pareja? Digo, cuando esa tinta invisible se usa en una pareja, digamos, no creo que lleve a buen puerto. Y sí, todo lo que sirva para que la pareja crezca, a veces es bueno contarlo. Sobre todo si lo que yo creo que esto que tengo para contarte nos va a ayudar a crecer en el vínculo que tenemos juntos. ¿Sí? Entonces, esto Rebeca con Jack lo hacía todo el tiempo. Contame, quiero saber. ¿Vieron cómo le pregunta? Insiste. ¿Tenés pesadillas después de Vietnam? Él, nada. ¿Dormís bien después de Vietnam? Y no le cree nada cuando le dice que va a buscar a uno, que va a visitar al otro, o sea, pero está queriendo saber, ¿no? Hay una pregunta también que dice si ella respeta el silencio de Jack como una cosa positiva. ¿Está bien respetar ese silencio? ¿Hasta cuándo esperar el silencio? Porque uno dice que bueno, que no lo presionaba, ¿no? Y después se arrepiente, no lo ha presionado un poquito más. Claro, ¿dónde está ese límite? Sí. Es fácil con el diario del lunes, pero ella se reprocha no haber presionado un poquito más, ¿no? Claro. Matías, el personaje se lo reprocha. ¿Cómo sabes? O sea, porque viste que uno tiene que tomar una decisión en esta búsqueda de la verdad, de abrir ciertas puertas. Ahora, ¿cómo sabes si te puedes hacer cargo de lo que hay detrás de esa puerta? Y bueno. Es una pregunta del millón, pero digo, hay indicios, porque en el fondo Kevin me parece que va con su búsqueda, los invita a los hermanos, les abre el juego, porque no se los cortó solo, no es que fue solo a buscarla a Nikki, sino que hizo un call con los hermanos y con Rebeca, y dijo, está pasando esto, yo voy a ir, alguno me quiere acompañar. Entonces ahí como que yo creo que los procesos se van como hermanando, porque, bueno, al final apareció Kate, Randall ya tenía todo un proceso con el tema del padre biológico que lo puso en un lugar distinto. Incluso cuando están enfrente de Nikki, que Nikki los echa, Kate lo defiende a Kevin y le dice, se fue hasta Vietnam para buscar respuestas, necesitamos que lo escuches, o sea, como que los hermanos hacen un poco en ese proceso, ¿no? Pero después hay cosas que uno cuando abre esa puerta hay que hacerse cargo, ¿no? ¿Qué pasa si te das cuenta que no te puedes hacer cargo? ¿Qué haces? La cerrás de vuelta. La entornás. Psicología. La entornás, pero te viene de portar. Yo creo, ahí alguien dice de la gente que nos está escuchando, dice luces y sombras, como se llama el capítulo, dice alguien que nos está escuchando, la vida de luces y sombras, ¿no? Como se llama el capítulo de uno de los capítulos. Y ahí alguien pregunta qué hace si el otro de la pareja se calla, ¿no? Cuando uno es el que pregunta, quiero saber, vamos a suponer que un hijo adulto pregunta, quiero saber. Yo soy bastante optimista con la mente humana en términos de que cuando la mente pregunta es porque sabe que puede saber. Si no hay pregunta. Si no, no pregunta. Claro. Yo creo en eso. ¿Vieron cuando los especialistas, no? Acá está Marichu también en la columna de la radio, ¿no? Los especialistas en niños nos dicen siempre, si el chico pregunta, es porque está preparado para la respuesta. Solo contestar lo que te pregunta, ¿no? La mente, cuando está en modo curiosidad, cuando está en modo saber, es porque está preparada. Y a veces la mente no pregunta porque no sabe, porque no está preparada para eso que quiere saber. Entonces no pregunta. Y está bien, entonces le contestaría a esta persona de su pareja que se calla, que puede ser que no sea el momento de la pareja para hablar. Probablemente Jack lo que tenía que abrir era tan doloroso que no pudo, ¿no? Porque tenía que mirar a los ojos al padre adentro de él y decirle, no pude cuidar a mi hermano. El gran dolor de él es esa culpa enorme por no haber logrado el legado de su padre, que es cuidar al hermano. No lo pudo cuidar del todo, haciendo enormes intentos, ¿no? Y sabemos que él muere cuidando, que él muere cuidando, un gran cuidador. Pero bueno, quizás ese es el mayor dolor de él con respecto a su historia anterior, que es no haber podido hacer lo que el padre le pidió, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esto, cuando la mente pregunta, es porque sabe que puede saber, ¿no? Es una idea, es una idea.
La última, me parece, ¿no? Porque acá nos van haciendo señas. Esto es, digamos, es una decisión personal. Digamos, me gustaría dejar en claro si cuando el otro no quiere ponerle palabras, es como que la decisión sale de uno, ¿no? De querer mirar la historia o no. Porque por ahí uno, con la mejor intención, al que tiene al lado, o a un hermano, o a quien fuera, trata de poner los medios que uno considera apropiados para que el otro pueda hablar, y hay veces que eso no alcanza, ¿no? Que la decisión para uno mismo, cuando uno tiene que estar decidido a hacerlo para que eso suceda. Por eso a mí me gusta esta frase de Rebeca cuando canta de "me miré a los ojos", ¿no? Porque a veces nos distraemos diciéndole al otro, dale, habla, dale, conectate, dale, profundizá, y nosotros no lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Viste, no quiero pinchar el globo ANSI para un feriado, pero a veces, viste, le vamos al otro con el laburo, le vamos al otro, che, laburá, y tenemos que hacerlo con nosotros. Y ese es un buen ejemplo también en una pareja, ¿no? Si uno de los dos de la pareja hace este trabajo de mirarse a sí mismo, el otro probablemente lo empiece a hacer a su estilo, con sus tiempos, a su manera, pero a veces queremos que el otro abra los ojos cuando nosotros tenemos los nuestros cerrados. Y cuidado con eso, porque a veces queremos que el otro abra la puerta cuando nosotros tenemos la nuestra, y eso es una trampa mortal en una pareja, o puede ser con hermanos también, ¿no? Por eso me gusta mucho esta frase de "me miré a los ojos". Y si quieren, cierro un poquito con la canción para que Instagram no nos cierre, o quieren que preguntarme algo más. Hago un comentario de una muy atinado de una asistente al vivo que dice: la vuelta de Jack al incendio a buscar al perro podría ser leído como un acto heroico que surge desde su propia carencia de lo que no pudo hacer en su propia historia familiar. Y creo que tiene un fuerte simbolismo también, ¿no? Así que sí, con eso te dejo el cierre. Yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Un intento más de ayudar, ¿no? Un intento más de ayudar. Hasta más que sus límites, ¿no? Hasta más que sus límites, ¿no? Ahora, el mandato del padre fue un clavo, pobre. O sea, cuida a tu hermano. Sí. Otro capítulo. Por eso, otro capítulo, y pidámosle a los hijos algo que sea cumplible, lograble, ¿no? Porque cuidar a un hermano es algo cumplible y lograble, pero a veces en algunas circunstancias de la vida, como una guerra, es casi imposible, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con esas frases tan firmes que le damos a los hijos, porque a veces después la vida les va poniendo escenarios distintos. Y sí, me encanta que mis hijos se cuiden entre sí, pero de repente lo metieron en la guerra y ¿qué pasó, no? La frase sería en la medida que puedas, ¿no? En la medida que puedas. Por eso, si quieren, vamos a Tinta Invisible, esto de Invisible Ink, que Rebeca le canta tan amorosamente a Jack hasta que toca la fibra. La traduzco una parte al español y después se la dejamos acá porque creo que el operador la va a poder pasar para que la gente la escuche. Pero dice: resulta que todos mis errores eran perdonables y el tiempo que he pasado perdido fue la señal que toda tinta es invisible. Si lo vas a dar, dale el tiempo suficiente. Ahora creo que mis ojos están abiertos. Tomo una inmersión más profunda cuando siento que el blues me rodea. Ahí es cuando revivo. Es genial la canción, es genial. Me imagino este blues que la rodea a ella, ¿no? Con lo que significaba cantar. Pero cómo termina esto de: yo revivo cuando le dedico tiempo a la tinta invisible, pero le tengo que dedicar tiempo y mirarla con los ojos abiertos. Y me gusta este final de que eso es revivir, ¿no? Yo puedo sentirme más vivo, puedo revivir, si vuelvo a la historia para darle un significado que me lleve a la vida, que me lleve al amor, que me lleve al despliegue y no a la victimización, ¿no? Pero el tiempo que me perdí fue la señal de que todos mis errores eran perdonables, y ahí es donde está el trabajo con la culpa. Y esto de mirarse con ojos de compasión para hacerse responsable de lo que uno se tiene que hacer responsable, pero también para ser compasivos con el límite, ¿no? Entonces quería terminar con esa idea de que ella dice: revivo cuando el blues me envuelve, revivo cuando le dedico tiempo a mirar la historia y a conectarme con lo que eso signifique. Bueno, de mi parte cerramos con el gran Kevin. Para mi gusto, quiero agradecerle mucho a la gente por este acompañamiento en estos vivos, que realmente empezaron como un juego total, y a mí me ayudaron un montón a pensar la serie.
Así que les agradezco mucho, a ustedes infinitas gracias por la confianza de siempre, y con los que quieran el lunes nos veremos en un taller un poquito más personal para darle una vueltita de tuerca más. Agradecerte, Matías, espectacular, la verdad que fue lindísimo, nuevamente, una vez más. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos.